friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo sigo vivo y perdón por no subir vídeos en una semana, es que estoy en la última etapa del año y ya saben. Antes de comenzar envío saludos a Sebastián, Wolf Crush 123 y a David. No sé si seguirá habiendo ronda de saludos ya que los comentarios de saludos los podría olvidar, pero en fin ya veremos. Hoy les traigo la 10ª parte de qué hubiera pasado si Goku era traicionado por sus amigos y no pasaba Pax. Ya llegamos a los 10 capítulos. Una cifra considerable para llamar esto serie y no una teoría. Esto es una parodia a todas las teorías, series y otros de Goku traicionado. Sin más relleno comencemos. Anteriormente Goku Dios Azul fase 3, se enfrentó a Vegohan en el estado Dios Celestito, la batalla era pareja, pero poco a poco Goku iría ganando, hasta que Vegohan en un último ataque haría el Al-Akbar. Pero este se desfusionaría y perdería, Goku llevaría a Gohan y Vegeta de vuelta a la Tierra, luego Goku volvería con los demás al Palacio de los Senos de Mama. Esa noche Goku tendría un encuentro con 18 Yandos, terminarían teniendo una noche de amor. Al día siguiente todos verían como un sujeto de apariencia humana se presentaba ante Goku y una pelea de miradas comenzaba. Ahora, ¿qué es el Genoverso? Beyonder contra Goku, una pelea de dioses. ¿Quién eres?, diría Goku confundido, mientras trataba de sentir el ki del sujeto pero fallaría. Vaya, me decepciona que no me conozcan, mi fama es grande, diría el sujeto mientras daba una pequeña sonrisa. Este sujeto no es un dios ni un humano, no siento ningún ki ni energía maligna o positiva, pensaría Goku. Bueno, yo soy Goku, diría este acercando su mano con una sonrisa. Todos se sorprenderían por la actitud de Goku. Vaya, este sujeto no sabe quién soy y me saluda como si fuera cualquiera, sin embargo no veo ninguna intención de engañarme, pensaría el sujeto. Bueno, yo soy Beyonder, diría este estrechando la mano de Goku. Qué nombre más raro, diría Goku. Lo mismo digo, diría Beyonder. Y bueno, ¿a qué vienes? Debe ser algo importante ya que los senos de Mama se pusieron serios cuando usualmente juegan al Fortnite, diría Goku. Los dos senos se acercarían y hablarían antes que el extranjero pudiera responder. ¿Qué haces aquí?, diría el seno del futuro. ¿Cómo pasaste?, diría el seno del presente. El extraño, algo molesto por la interrupción, hablaría. Yo soy el gran Beyonder, no necesito darles respuestas, diría molesto. Los demás junto con Goku se sorprenderían de la actitud del sujeto recién llegado. Aquí no tienes poder, diría el seno del presente. Podemos eliminarte ahora, agregaría el seno del futuro. La tensión seguía creciendo, hasta que Dain Kazama llegaría y frenaría a los tres. Pendejos del todo, recuerden que eliminar a sujetos que no están en sus confines es imposible, diría Dain Kazama. Ambos senos se acordarían de esa regla y retrocederían. Y usted recuerde que los enanos del todo pueden comunicarse con la persona que puede eliminarlo, diría Dain Kazama viendo a Beyonder. Este algo molesto daría un paso atrás. Bueno, dinos cómo has llegado ya que es algo importante, dirían los senos. Bueno, el viejo me dio la llave, diría Beyonder mostrando una vieja llave parecida a las que abren cofres de los típicos juegos de mazmorra. Ambos senos se sorprenderían, pero darían una pequeña sonrisa. Mientras no alteres el multiverso, está bien que te quedes, dirían ambos senos. Descuiden, solo me aburrí de mi multiverso, diría Beyonder. Multiverso, diría una voz que haría percatar a los tres. Goku se encontraba cerca y había escuchado toda la conversación. No entiendo, senos, diría Goku confuso. Ambos senos se quedarían callados y no sabrían qué decir. Así que no le dijeron nada, diría Beyonder con una sonrisa. Decirme qué, diría Goku viendo a los senos. Es una regla multiversal, dirían los senos.
¿Qué regla, enanos?, preguntaría Goku más confuso. Deja que mejor te lo diga yo, ya que los niños ratas no dirán nada, diría Beyonder. Dime, diría Goku. Lo que tú consideras como el único multiverso, no es nada. Hay muchos más multiversos, diría Beyonder con una sonrisa. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué no me lo dijeron?, diría Goku mientras veía a los senos mama. Los mortales no deben saber de la existencia de los demás multiversos, es una regla multiversal, dirían ambos senos. Goku se sorprendería más y daría una última pregunta. Entonces, ¿todo esto forma parte de qué?, preguntaría Goku. Digamos que se le puede llamar de varias formas. Megaverso. Omniverso. Sistema de multiversos. Pero si quieres saber el nombre por el que lo conocen en verdad, es el Genoverso, diría Beyonder. ¿Y el nombre?, diría Goku. No lo sé, eso es toda la información que le pude sacar al viejo, diría Beyonder. Entiendo, es por eso que Id no pudo encontrarte, eres de otro multiverso, el dueño de la red de packs, diría Goku. Así es mi pequeño negocio y tú eres quien me estaba buscando, ¿verdad? Así es, me has causado problemas a mí y mis packs, pensaba pelear y darte un paliza por eso, diría Goku con una sonrisa. No sabes con quién te enfrentas, diría Beyonder. Bueno, veo que eres fuerte, se nota, pero antes de comenzar quería ver cómo peleas, diría Goku. Bueno, está bien, pelearé con quien quieras, diría Beyonder. Goku miraría a sus amigos y hablaría. Goten, ven acá, diría Goku. Todos se preguntarían qué pasaba y verían con más detalle mientras que Goten iría. Él es mi hijo Goten, diría Goku mientras se lo presentaba a Beyonder. Debe ser una broma, ¿verdad?, diría Beyonder con una sonrisa. Goten, pelearás con este señor, se llama Beyonder, diría Goku. Hola, soy Goten, espero tener una buena pelea, señor Beyonder, diría Goten mientras se alejaba y se ponía en pose de pelea. Todos se percatarían de esto y darían unos pasos atrás, sin embargo Beyonder solo se pondría de brazos cruzados. No creas que te tomaré como un niño solo, diría Beyonder mientras que pensaba en otro niño que rivalizaba por poco con él. Goku, ¿qué pasó? ¿Quién es ese sujeto?, preguntaría 18 a Goku mientras que Deadpool y Scorpion también ponían atención a la respuesta de Goku. Goku agarraría a Marón en brazos y hablaría. Déjenme explicarles después, primero veamos la pelea, diría Goku. Todos aceptarían y verían la pelea. Ahí voy, diría Goten mientras daba un gran salto hacia Beyonder, el cual seguía de brazos cruzados. Goten a gran velocidad conectaría un fuerte golpe a la frente de Beyonder, el cual no se inmutaría. Todos se sorprenderían exceptuando a los enanos del todo y al celestito, el cual verían todo tranquilos. ¿Es todo?, diría Beyonder con una pequeña sonrisa. Apenas comienzo, diría Goten dando unos pasos atrás y elevándose en el cielo. Muchos de mi multiverso pueden hacer eso, mejor sorpréndeme antes que te ataque, diría Beyonder viendo a Goten. Goten alzaría ambas manos y lanzaría varias ráfagas de ki, impactando con el sujeto, y posteriormente Goten lanzaría una Meamea a Beyonder, el cual lo recibiría de lleno. Todo el lugar se llenaría de polvo y todos verían con curiosidad lo que pasó. Patético, se escucharía de entre el polvo y se notaría la figura del sujeto, el cual seguía de brazos cruzados. Goten algo molesto aterrizaría y vería al sujeto. ¿Es todo?, preguntaría Beyonder. Apenas comienzo, diría Goten dando un grito y pasando al SSJ2. Goten rápidamente empezaría a dar varios golpes a Beyonder, el cual empezaría a retroceder, pero aún tenía los brazos cruzados. Eres resistente, diría Goten mientras daba unos pasos atrás y empezaba a elevar su poder. Nada mal, diría Beyonder. Goten terminaría de elevar su poder pasando al SSJ3. Ahora verás, diría Goten empezando a dar varias patadas y golpes a Beyonder, el cual los recibiría de brazos cruzados y no se movería. Goten se enojaría e iría con todo su poder dando muchos golpes a Beyonder y posteriormente dándole una Meamea a todo poder. Toma esto, diría Goten lanzando el ataque que impactaría a Beyonder. Luego que el polvo desapareciera, Beyonder se encontraría en la misma posición, Goten se acercaría y hablaría. ¿A qué esperas?, preguntaría Goten. A esto, diría Beyonder, el cual daría un gran rodillazo a Goten, el cual perdería su transformación y saldría volando. Goku lo atraparía y pediría a Dain Kazama que lo curara. Tu hijo es bastante fuerte, diría Beyonder con una sonrisa. Es hijo de un paqueador, ¿qué esperabas?, diría Goku mientras daba unos pasos hacia Beyonder. Esta será una gran batalla, el ganador es incierto, diría Dain Kazama. No puedo permitir que tu red de packs siga, me arruinará el negocio, diría Goku mientras se ponía en pose de batalla.
Ya veremos, diría Beyonder mientras seguía con sus brazos cruzados. Oye Deadpool, ¿qué crees que pase? Diría Escorpión. No sé, tú dime pendejo, diría Deadpool. Eres idiota, diría Escorpión mientras empezaba a ahorcar a Deadpool. 18 junto a Marón y Goten verían inquietados. Goku rápidamente pasaría al Dios Azul fase 2 y rápidamente conectaría un gran golpe que haría volar a Beyonder hacia unas rocas y destruiría una parte del palacio. Mejor pongo una barrera antes que los dos mongolos destruyan todo, diría Dain Kazama. Beyonder saldría de las rocas y se quitaría el polvo del traje, luego vería a Goku un poco molesto, el cual estaba sonriendo. Eres uno de los pocos que pudo lograr hacer esto, diría Beyonder mientras dejaba de tener los brazos cruzados y se ponía en pose de batalla. Es la hora, diría Goku, mientras se ponía de nuevo en pose de batalla. Ambos a gran velocidad chocarían sus puños creando una gran onda que haría retroceder a los amigos de Goku. Ambos seguirían peleando, estando algo igualados. Goku lanzaría varios golpes a Beyonder el cual los bloquearía, luego este daría un gran golpe a Goku tirándolo al suelo. Goku se levantaría algo herido y hablaría. Ya veo, haces un gran daño en tus ataques, pero no sabes pelear y tus ataques no son tan fuertes como deberían ser, diría Goku mientras daba varios golpes a Beyonder haciéndolo retroceder. Apenas comienzo, prepárate porque no guardaré mi fuerza, diría Beyonder. Ambos volverían a pelear, Beyonder daría varios golpes a Goku el cual esquivaría a algunos, pero sería impactado siendo bastante herido. Goku lanzaría varias ráfagas alejando a Beyonder y posteriormente le daría un golpe de martillo dañando a Beyonder. Realmente es increíble, eres de los pocos que pudo hacer esto, diría Beyonder. Apenas estoy comenzando, diría Goku elevando su poder pasando al Dios Azul fase 3 sorprendiendo a Beyonder. Ambos volverían a intercambiar golpes, pero Goku empezaría a golpear a Beyonder más fuerte dañándolo, este contraatacaría con varias patadas y aparecería detrás de este y le empezaría a golpear teniendo más ventaja. Olvide tu velocidad mierda, diría Goku. Beyonder aumentaría más su fuerza dañando más a Goku el cual sería gravemente herido. Beyonder es muy fuerte, dirían ambos pendejos. El pendejo de Beyonder está destruyendo a Pelopincho, diría Deadpool. No me digas, diría Escorpión. Maldita calavera, diría Deadpool mientras golpeaba a Escorpión. Goku y Beyonder seguirían peleando teniendo una gran pelea, aunque había intercambio de golpes por ambos los golpes de Beyonder hacían un gran daño a Goku el cual era más lento. Beyonder lanzaría a Goku a unas rocas y luego le daría un gancho a Goku lanzándolo al aire, posteriormente Beyonder agarraría a Goku y le daría un gran rodillazo a Goku en la espalda haciéndolo gritar. La madre que te trajo, diría Goku mientras caía al suelo. No tengo madre pendejo, diría Beyonder mientras aterrizaba. Se acabó esto. No seas mamón, apenas comienzo, diría Goku, mientras elevaba su poder pasando al ultra instinto perfecto plateado. ¿Cuántas veces pueden teñirse el pelo? Diría Beyonder. Infinito, como el tamaño de mi anaconda, diría Goku mientras le daba un gran golpe a Beyonder en la cara haciéndolo volar. Eres el primero que me lastima de tal forma, diría Beyonder. No está tu ex primero, diría Goku. La pinga, gritaría Beyonder mientras le daba una patada a Goku y luego remataba con un gancho a Goku alejándolo, este lanzaría una meamea a Beyonder el cual lo esquivaría por poco, ambos volverían a intercambiar muchos golpes. Terminen ya y dejen el relleno, diría Deadpool. Cállate pendejo, diría Escorpión mientras le daba un golpe a Deadpool. La batalla sería tan intensa que la barrera que había puesto el Celestito se estaba rayando y tenía varias grietas. Lo daré todo en este golpe Beyonder, diría Goku. Lo mismo digo pelos raros, diría Beyonder. Ambos pondrían toda su fuerza en ese último golpe, la onda de choque que se había creado haría temblar todo el lugar. Ambos estarían cansados y no se veía un claro ganador. Estoy cansado, diría un Goku con la ropa resguardada. Lo mismo digo, diría Beyonder que había perdido la parte del torso por el choque de poder. Ambos se dejarían caer y Dain Kazama los curaría, poco después todos estarían teniendo una conversación. No es necesario que quites tu red, diría Goku. No lo haré, pero te propongo algo, diría Beyonder. ¿Qué? Preguntaría Goku curioso. Dejaré que seas un socio mío en la red, diría Beyonder con una sonrisa. Vaya, muchas gracias vato, pero, ¿puedo invitar a un amigo mío? Diría Goku pensando en Freezer. Claro que puedes, diría Beyonder. Supongo que es tarde para decir que también vengo de otro multiverso, diría Escorpión. Eso creo pendejo, diría Deadpool. ¿Qué haces aquí Deadpool? Preguntaría Beyonder.
Solo vine a divertirme, aunque ahora que tienes esa extraña llave, tal vez debamos volver, así podré fastidiar a la araña, diría Deadpool. Más tarde lo haremos, ahora quiero ver este multiverso, diría Beyonder. Aún no entiendo muy bien lo de los multiversos, diría Goku tocándose la cabeza. Eres un ingenuo, diría Deadpool sonriendo. No soy ingenuo, Akira me hizo ingenuo en Super pero ya cambié, diría Goku molesto. En fin, vamos a comer algo, tengo hambre, diría Escorpión yéndose. Estás en los huesos, diría Deadpool también yendo. Dain-Kazama se les acercaría a Goku y Beyonder y hablaría. Supongo que recibieron mi mensaje mental y contuvieron todo su poder, diría Dain-Kazama. Sí, aunque me hubiera gustado pelear con todo, diría Goku. Lo mismo digo Celestito, diría Beyonder. Los dos son pendejos, lo hice debido a que su poder podría destruir el palacio de Senosama, diría Dain-Kazama. Bueno, será la próxima, diría Goku. Así será, diría Beyonder. Ambos se quedarían sentados sin nada más que decir, el silencio lo decía todo. El respeto entre ambos se había marcado. En la siguiente parte. Los senos de Mama le revelan la verdad de lo que sucedió a los 6 universos supuestamente destruidos y la red de packs de Goku, Freezer y Beyonder tiene una nueva licencia, esto y más en la siguiente parte. Espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse para estar atento a mis vídeos, compartirlo también ayuda a crecer al canal, eso es todo vatos y waifus, nos vemos.